buenos días, mundo. Aquí desde Irreverente y Directo le tenemos hoy un súper programa. En su segmento Salud Elemental, hoy tenemos una invitada de lujo aquí, la doctora Julia Silverio. Julia es una doctora especialista en cardiología. Ella es internista también. Bienvenida, doctora. Un placer. ¿Cómo está? Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, público televidente. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y más un tema de cardiología, más que acaba de finalizar el mes de septiembre, que es el mes donde se celebra el Día Mundial del Corazón. Así es, la semana pasada, debimos de tenerla aquí el viernes pasado, que justamente era el día de cardiología. Pero siempre es bueno en cada momento hablar sobre las enfermedades cardiovasculares y cómo cuidar el corazón. Así es, y estamos para ello. Tenemos aquí un programa hoy de lujo porque vamos a estar hablando de cosas que muchas veces las personas desconocen. Vamos a abarcar hoy hasta donde nos alcance este programa para sacarle el jugo hoy a la doctora, que de verdad nos va a ayudar a todos a cuidarnos. Doctora, ¿qué usted entiende que puede hacer las personas que están padeciendo ahora del corazón, por ejemplo, que a veces se asustan más de la cuenta y no buscan la alternativa de buscar ayuda? Sí, mira, yo pienso que realmente tú tienes que tener una evaluación cardiovascular en la edad adulta a partir de los 20 años de edad. Siempre hay que evaluarse del corazón y ya cuando niños que siempre van a su chequeo con el pediatra, ahí generalmente siempre le hacen su evaluación cardiovascular, pero ya a partir de los 20 años como adulto debe hacer tu evaluación cardiovascular donde vamos a hacer una buena historia clínica, ya que hay pacientes que pueden tener enfermedades cardiovasculares que pueden ser de carácter genético y por eso es importante la historia familiar y hacer los estudios cardiovasculares. ¿Cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares? Bueno, dentro de las principales enfermedades cardiovasculares, de número 1 tenemos la hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Tenemos las enfermedades de las arterias coronarias, como los infartos. Tenemos también las enfermedades cerebrovasculares, como los accidentes cerebrovasculares, como la trombosis, que comúnmente se conoce, y están los eventos cerebrales hemorrágicos, como el derrame cerebral, que comúnmente también se conoce. Hay otras enfermedades cerebrovasculares, pero las más frecuentes son esas, y la insuficiencia cardíaca, que es cuando hablamos de un corazón grande, de un corazón insuficiente. Prevalencia e incidencia, doctora. Mira, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte a nivel mundial por enfermedad cardiovascular. Cada año mueren más de 18 millones de personas por enfermedad cardiovascular y se estima que para el 2030 esas cifras van a aumentar mucho más. Ok, ¿y cuáles son los riesgos y la...? Sí, hay muchos riesgos para presentar enfermedades cardiovasculares. Dentro de ellos uno es la hipertensión arterial ya per se, que causa otras enfermedades cerebrovasculares. Tenemos también la dislipidemia, que es el colesterol elevado, que es muy frecuente. Tenemos el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. La diabetes causa enfermedades cardiovasculares, tenemos el tabaquismo, se fuma mucho, el exceso excesivo de alcohol y el estrés es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Cómo influye el estrés? Bueno, el estrés afecta mucho la enfermedad cardiovascular, el sistema circulatorio, porque cuando estamos estresados, pues vamos a tener descarga de catecolaminas, donde el paciente va a presentar palpitaciones, el paciente va a presentar taquicardia, es un paciente que va a estar muy nervioso, que va a estar muy ansioso. Y todo esto va a generar, todas estas sustancias van a generar alteraciones en el sistema cardiovascular y a la larga estos pacientes pueden presentar hipertensión arterial. Hay otro tipo de estrés, por ejemplo el estrés que es agudo, un estrés que es muy severo, donde el paciente puede presentar lo que se llama miocardiopatía por estrés, que es ya cuando el paciente presenta un estrés, ya sea emocional o físico, severo por la muerte de un ser querido,
o ya si ha tenido una enfermedad grave o una cirugía, puede presentar lo que es una miocardiopatía por estrés. ¿Dónde son más frecuentes, en la mujer y el hombre, las enfermedades cardiovasculares, doctora? Bueno, eso va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, en los pacientes menores de 50 años de edad, en los hombres son más frecuentes las enfermedades cardiovasculares. Ya a partir de los 50 años de edad o a partir de que la mujer entra en su periodo de la menopausia, van a aumentar las enfermedades cardiovasculares porque va a haber un cese de lo que son las hormonas femeninas. Los estrógenos protegen mucho de lo que son el aumento del colesterol malo, del colesterol LDL, pero ya a partir de la menopausia, entonces aumentan las enfermedades cardiovasculares más en las mujeres. Ok, yo he visto ahora en estos últimos tiempos jóvenes, doctora, jóvenes atletas que están pasando por situaciones del corazón, hablando así, del corazón, y que también tienen situaciones de infartos. ¿Qué está pasando con ese tema, doctora? ¿A qué se debe? Sí, hemos visto que en los últimos años ha aumentado más la incidencia de infartos en pacientes jóvenes, en jóvenes atletas. Pero generalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los jóvenes que presentan un infarto, o a veces no es un infarto, es una muerte súbita, generalmente por debajo de los 35 años de edad, las principales causas son causas genéticas, causas hereditarias que el paciente desconoce. La principal causa es la miocardiopatía hipertrófica, donde hay un grosor o un aumento del espesor de las paredes del ventrículo izquierdo, y eso puede generar una muerte súbita. Esa es la principal causa en Estados Unidos y probablemente en nuestro país. Hay otras causas también que son ya... hay alteraciones a nivel de lo que es la actividad eléctrica del corazón y pueden generar muerte súbita, como el síndrome del QT largo, el síndrome del QT corto y el síndrome de Brugada. Pero la más frecuente, como dije, es la miocardiopatía hipertrófica, pero en los pacientes atletas o jóvenes que fallecen a partir de los 35 años, es más por enfermedad de las arterias coronarias, que es por aumento de los niveles de colesterol, que puede ser de carácter familiar, o por el desorden alimenticio, y que cada día más están aumentando los factores de riesgo en los pacientes jóvenes. ¿No influye también que pueden estar utilizando alguna sustancia para tener mayor rendimiento, doctora? Así es, claro que sí. Por ejemplo, hay algunas sustancias, por ejemplo, los esteroides, que se utilizan mucho. Los esteroides pueden desencadenar, por ejemplo, hipertensión arterial. Y jóvenes que también quizá no se le hace una evaluación cardiovascular correcta, adecuada, antes de iniciar un entrenamiento físico, que se supone que esas alteraciones hereditarias sean detectadas antes. ¿Y qué le podemos recomendar a esos jóvenes que están expuestos a esas situaciones, que se tienen que inyectar sustancias que ellos mismos desconocen? Que a veces algunos de los que llevan a estos atletas son los que los representan, y que a veces le inyectan esa sustancia y ellos mismos, para tener su rendimiento y para llegar a su lo que ellos necesitan, a lo que ellos entienden que es lo que deben hacer en el rendimiento diario, acceden a esto. ¿Qué le puede recomendar, doctora? Sí, nuestras recomendaciones son: primero, si va a hacer un ejercicio, un entrenamiento riguroso, lo primero es tener una evaluación cardiovascular previa. En esa evaluación cardiovascular, como dije, vamos a indagar la historia clínica familiar, vamos a realizar electrocardiograma, donde vamos a ver si hay alteraciones a nivel de la actividad eléctrica de ese corazón. Vamos a realizar un ecocardiograma, donde vamos a valorar ese corazón de forma estructural, donde vamos a ver si hay alguna alteración. Ya en caso de utilizar algunos medicamentos para el rendimiento, deben ser por indicación de un especialista, nunca automedicarse. Exactamente. ¿Se puede tener un infarto sin darte cuenta, doctora? Sí, hay algunos pacientes que pueden tener lo que se llama el infarto silente, infarto silencioso. Eso se ve principalmente en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, por la neuropatía,
probablemente no van a presentar síntomas per se y pueden hacer infartos pequeños. Nosotros los vamos a sospechar cuando evaluamos al paciente que nos llega a la consulta con fatiga, que le realizamos un electrocardiograma y en ese electrocardiograma vamos a ver datos sugestivos de cardiopatía isquémica, o cuando realizamos el ecocardiograma, que vamos a ver que algunas de las paredes de ese corazón, de ese músculo, no se van a contraer adecuadamente. Y ahí vamos a sospechar que este paciente ya tuvo un infarto. ¿Cuáles son los niveles adecuados para tener un buen colesterol? Bueno, eso va a variar mucho, los valores adecuados va a variar de acuerdo al factor de riesgo que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente que tenga un factor de riesgo bajo para enfermedad cardiovascular o un paciente que tenga un riesgo alto. En el paciente, por ejemplo, que tiene un riesgo bajo, que no tiene antecedentes, los valores de LDL colesterol, que es el colesterol malo, el más importante que tomamos en cuenta para medicar, sería por debajo de 116 en los pacientes con bajo riesgo. ¿Y cuáles son las medicaciones para estos pacientes cuando están en alto riesgo? Sí, ya en los pacientes con alto riesgo, pues vamos a poner medicamentos como las estatinas, que son las que van a controlar esos niveles de colesterol, aparte de la recomendación con la dieta saludable. ¿Cómo miro de forma correcta las situaciones de uno empezar a tener una mejor alimentación y balanceada? ¿Por qué? Porque si no está de más decir que la alimentación es importante para uno tener un corazón funcionando bien, porque realmente esto le decimos, bueno, para el doctor, pero entonces no hacen ejercicio, no tienen la alimentación adecuada. ¿Qué podemos decirle a esas personas que no se están cuidando correctamente en esta área? Sí, nuestras recomendaciones son siempre para prevenir las enfermedades cardiovasculares, para tener un peso adecuado, un índice de masa corporal adecuado, es llevar una dieta saludable. Y esta dieta saludable es una dieta rica en frutas, en vegetales, verduras, frutos secos. Siempre les recomendamos a los pacientes disminuir un poco las carnes procesadas que tienen mucha sal, consumir más carne de aves, consumir más pescado. Esas son las recomendaciones. Aumentar las cantidades de frutas, verduras, vegetales para tener una dieta más saludable y prevenir enfermedades cardiovasculares. Hace mucho ejercicio, doctora. El ejercicio es bueno. El ejercicio es muy bueno. Si no, me pregunten a Raquel, que está detrás de cámara, que ella no falla con ese ejercicio. Sí, nosotros recomendamos de ejercicio, siempre vamos a recomendar que el paciente debe hacer ejercicio 5 días a la semana, mínimo 3 días a la semana. Ejercicio, si es ejercicio moderado, como caminar de media hora a 45 minutos. Si es ejercicio intenso, como correr, trotar, de 15 a 20 minutos. Pero eso es muy importante y que ese ejercicio se combine con ejercicio de resistencia. Muy bien. ¿Cómo medir de forma correcta en casa la presión arterial? Sí, es importante porque nosotros siempre les recomendamos a los pacientes que conozcan sus números, que conozcan sus cifras de presión arterial, ya que la hipertensión es un enemigo silencioso. Y la forma correcta, siempre les recomendamos al paciente que es más fácil para ellos que tengan un aparato digital en casa, que sea un aparato el que va en el brazo, no en la muñeca, que es más fidedigno y es el que está validado. Le vamos siempre a recomendar al paciente que esté en reposo 5 minutos, que no haya tomado café ni bebidas energizantes los primeros 5 minutos, que esté sentado de manera correcta en una silla apoyado al dorso de la silla, que tenga los pies apoyados al piso, que no esté cruzado, y este paciente que el brazalete siempre tome en cuenta que abarque la circunferencia del brazo adecuadamente, de un 80% aproximadamente, y es que haga más de 2 mediciones y que no esté hablando durante la toma. Esas son las recomendaciones para hacer una toma más correcta. ¿Y cuáles son los principales síntomas de alerta en un infarto, doctora? Sí, los pacientes tienen que tomar en cuenta el principal signo más general de todo es el dolor de pecho. Generalmente las características de un dolor de un infarto es un dolor de pecho opresivo en el centro del pecho, donde el paciente va a sentir como si le oprimieran o le apretaran el pecho. Este dolor se puede irradiar a la mandíbula, al brazo, se puede irradiar al cuello.
Y este dolor también podría acompañarse de algunos equivalentes anginosos, nosotros le llamamos, como las náuseas, los vómitos, la sudoración. Y en algunos pacientes siempre le decimos que tomen en cuenta que el dolor en el estómago también puede ser sugestivo de un infarto cuando el dolor es en la cara inferior del corazón. Eso es muy importante. También tomar en cuenta que en los pacientes diabéticos, en las mujeres, en los ancianos y los pacientes que tienen trastorno psiquiátrico, estas características del dolor pueden variar. Va a ser un dolor más atípico, más imperceptible. Bueno, yo tengo aquí mitos y realidades. De tomarse una pastilla, una aspirina, siempre la persona dice que hay que tomársela después de los 30, 40 años para tener, no poder tener un infarto. ¿Eso es realidad, doctora? Bueno, muy Porque buena pregunta, hay Andrea. personas que dicen, me tomo una pastilla todos los días, una aspirina todos los días y me funciona para el corazón. ¿Eso es mitos o realidades? Son mitos, porque es muy excelente tu pregunta, porque las personas andan automedicándose mucho y tomando aspirina. La aspirina tiene sus ventajas. Pero ¿qué pasa con la aspirina? Que la aspirina tiene sus indicaciones específicas. La aspirina está indicada en los pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida, enfermedad del corazón, que han tenido un infarto o que le han detectado enfermedad de las arterias, de las piernas, las arterias del cuello. Esos pacientes tienen indicación de aspirina. Los pacientes diabéticos que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, pacientes que tienen el síndrome antifosfolípidos también tienen indicación de aspirina. Pero muchos jóvenes andan tomando aspirina sin factores de riesgo. Y la aspirina tiene muchos efectos adversos, dentro de ellos el sangrado. Entonces las recomendaciones de la aspirina debe ser siempre tomar aspirina por la indicación de un especialista también. Bueno, yo no voy a dejar la sexualidad detrás porque he tenido pacientes en consulta, doctora, que dicen que tener más relaciones sexuales ayuda al corazón. ¿Qué hay de cierto con eso? Bueno, realmente con el ejercicio en general, las relaciones sexuales, el ejercicio, pues hay una liberación de endorfinas y eso es bueno para el sistema cardiovascular, o sea que sí. Y aquellas mujeres que dicen que no pueden hacerlo porque tienen miedo de quedarse en el acto sexual, doctora, ¿qué les recomienda? A esas personas que tienen miedo, las recomendaciones son tener una evaluación cardiovascular previa para hacerle los chequeos cardiovasculares, ya sea su electrocardiograma, ecocardiograma, su prueba de esfuerzo. Si tienen miedo es porque probablemente son pacientes que han tenido algún síntoma de fatiga, de dolor de pecho con el ejercicio. Entonces las recomendaciones de forma segura, ir al cardiólogo primero. Sí, para que no se queden en el acto. Así y es. estas personas que utilizan pastillas para tener estímulo sexual, para tener una relación sexual más amplia, que sufren del corazón, ¿qué le puedes recomendar, doctora? Bueno, esa es excelente pregunta porque andan muchos pacientes por ahí tomando estimulantes sexuales sin saber si tienen una enfermedad cardiovascular previa. Entonces, igual estos medicamentos no puede el paciente automedicarse. Tiene que tener una evaluación cardiovascular previa con los estudios que ya le dije, electrocardiograma, prueba de esfuerzo. Si el médico está de acuerdo, entonces le va a indicar la dosis en conjunto con el urólogo, pero no se puede abusar la dosis porque los pacientes pueden hacer muerte súbita en el acto. Efectivamente, no se puede abusar de la sustancia que uno mismo se está medicando, porque hay personas que se medican y dicen, esto me va a funcionar porque quiero quedarle bien a mi mujer, o viceversa. Entonces, las situaciones emocionales deben de venir dentro de ti mismo, dentro de lo que tú piensas, de cómo tú te quieres, cómo tú te percibes, porque tú no puedes tomarte un medicamento sin tú necesitarlo en ese momento y sin saber cómo está del corazón, porque muchas veces esos medicamentos hacen que los pacientes, doctora, lleguen a estos problemas cardíacos. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Así mismo es. Aquí en nuestro país la gente le gusta automedicarse mucho, además que van a una farmacia y sin receta le venden muchos medicamentos, entonces eso no debe ser. Deberíamos de tener concientizar más. Sí, concientizar más a las personas porque a fin de cuentas se hacen daño, se dañan el hígado, el corazón, los riñones, todo eso, porque hay personas en el área sexual que quise entrar porque me llegan pacientes, doctora, a mi consulta diciendo, yo me tomo el medicamento y me funciona, yo me siento que estoy alterado del corazón, pero a los 15 minutos se me pasa. ¿Qué tiene que decirle a esas personas que son, yo lo llamo irresponsables, porque se supone que si tú sientes que tu corazón se te altera más de 15 minutos,
se esté poniendo de una forma muy drástica para su salud física. Así es. Bueno, esos pacientes que se toman esa pastillita es porque ya tienen algún tipo de problema, y es muy importante saber que la disfunción eréctil es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, si ya están padeciendo esto, no es tomar la pastilla, es ir a hacer una evaluación cardiovascular previa. Entonces ya después, pues claro, si necesita medicamentos, pues claro que se va a tratar y se le va a iniciar su tratamiento, pero previa a la evaluación cardiovascular. ¿Cómo podemos prevenir, para ya concluir, porque ya nos están diciendo que se acabó el tiempo, como siempre? ¿Cómo podemos prevenir una enfermedad cardiovascular, doctora? Bueno, la prevención es, como ya habíamos comentado, haciendo ejercicio de forma regular, llevando una dieta saludable, manteniendo un peso adecuado, un índice de masa corporal adecuada, haciendo sus seguimientos por cardiología. Buena alimentación. Así es. Y teniendo relaciones sexuales diarias. Eso funciona también, doctora. Bueno, no siempre, de cada día. Bueno, y qué decirle que feliz jueves. Yo feliz de la vida de tener a la doctora Silverio aquí. Muchas gracias por la invitación. De sus redes para que la conozcan, dónde usted está, su número de teléfono, ahí para que puedan... Claro que sí, yo me encuentro en el Centro de Obstetricia y Ginecología, en la Avenida Independencia y en el Centro Médico Dominico Cubano. Me pueden conseguir en las redes sociales e Instagram como doctora Julia Silverio, y nos pueden contactar para citas al 829-242-3495. Excelente. Muchas gracias. Y como todos los jueves decía que Irreverente y Directo le vas a llevar un programa de salud diferente todos los jueves aquí, así que no pueden dejar de sintonizarnos y nos vemos el jueves. Bendiciones. Doctora.